Bienvenidos a este espacio de opinión en rojo y negro, en el que queremos compartir con ustedes todo aquel fenómeno no solo religioso, sino también sociológico y cultural con ocasión de la Semana Santa. Y es que, ¿no les ha pasado a ustedes que en una semana como esta es irremediable no sentir en lo más profundo que algo cambia? Porque quizás a lo que estábamos acostumbrados en familia ahora, en términos de reconciliación, de apertura, cobra como nueva vida. Por eso en este tiempo de Semana Santa y víspera a lo que conocemos como el Triduo Pascual, tenemos un momento absolutamente importante en nuestra vida, y es analizar no solo el acontecimiento y el fenómeno desde lo religioso, sino también desde lo sociológico y lo cultural. Y precisamente para hablar sobre este tema nos acompaña el profesor Hernán Darío Gil Alzate, quien es el director del Instituto de Familia y Vida Multicampus de nuestra universidad. Hernán, hablamos de la Semana Santa, inmediatamente aparece, claro, lo que significa para la gente la celebración, lo cultural, incluso aquellos que quizás no expresan su fe en determinados escenarios, aprovechan la Semana Santa para que haya una explosión de ese fenómeno. ¿Cómo analizarlo desde el punto de vista antropológico, por ejemplo? Yo creo que lo primero que tendríamos que decir es que estamos en el hecho antropológico de entender una fiesta cíclica. Esa idea de que nosotros por calendario estemos hablando que después de Semana Santa casi que el año se acaba. Entonces es muy interesante que nosotros podamos entender que esa Semana Santa marca la vida de cualquier individuo. Y la marca porque desde la visión antropológica esos hechos cíclicos marcan las maneras de actuar. Y esas maneras de actuar no son solo individuales, son colectivas. Por eso esta Semana Santa nosotros podemos decir que la gente está pensando en la relación que establece con un concepto trascendente y divino y la relación que establece con el otro. Por eso es tan importante que podamos analizar que no es solo lo meramente externo, sino esa condición conmigo mismo y con el otro. Cuando uno piensa en días como estos, indiscutiblemente tiene que remitirse a la Pascua judía, la Pascua cristiana, lo que acontece, la celebración de un misterio, pero llama poderosamente la atención, Hernán, que precisamente en épocas como estos, los grandes lugares de peregrinación en el mundo y en nuestro país marchan precisamente peregrinar, caminar hacia un lugar en espera de que lo religioso llegue a mí, me aborde de alguna manera e incluso se me concedan milagros. Ese milagro tan hermoso, ese concepto asociado al fenómeno religioso en términos de peregrinación, ¿cómo lo podríamos analizar desde tu punto de vista? Yo creo que hay que entender un primer momento, y es el momento natural, enmarcadas en lo que va a significar la primavera. Es muy bella la naturaleza, porque la naturaleza viene de la muerte del invierno al renacer de la primavera. Y las fiestas de esas tres grandes religiones es el renacer. En esa idea del renacer va a aparecer la fiesta central de esa religión. Y esa fiesta central de la religión va a permitir que la gente arme alrededor de un aparato teológico central de la religión el rito, pero también una cosa muy bella, la religiosidad popular. Lo que en rito es oficial y lo que en la religiosidad popular empieza a ser la gente pegada de esa celebración. No es casualidad entonces que precisamente en ese tratar de que nuestra fe no solo se desborde, sino que sea una expresión, no solo del fenómeno religioso, sino también desde lo cultural, es que se unen la Pascua judía, la Pascua cristiana, el mes del Ramadán con el islamismo y sobre todo los grandes lugares de peregrinación en el mundo para tratar de entender este fenómeno. La nota que les ofrecemos a continuación. Con respecto a las peregrinaciones, yo creo que nos recuerdan siempre que nosotros somos un pueblo en marcha. Podríamos de pronto devolvernos hacia el origen del pueblo del que heredamos la fe, que es el pueblo de Israel. En el núcleo fundacional de la historia del pueblo de Israel hay una larga peregrinación.
El pueblo que vivía en la esclavitud de Egipto fue liberado de esa esclavitud y fue llevado como peregrino durante 40 años por el desierto. Podríamos decir que la historia del nacimiento de este pueblo, que es muy bonita, pero también es muy polémica, sucede en medio de una larga peregrinación. Y desde ese entonces hasta ahora, quienes hemos conocido a Dios y experimentamos esta fe, hemos descubierto que formamos todos un pueblo que está siempre caminando. La vida misma es ya una peregrinación. Nunca dejamos de dar un paso tras otro para llegar a una meta que Dios ha trazado para nosotros o que nosotros mismos nos hemos propuesto, que es la meta de la salvación. Pero también podríamos decir otros datos históricos que nos sirven para poder entenderlo mejor. En el siglo IV, con el auge del cristianismo que se fue expandiendo por toda Europa, apareció una mujer llamada Egeria. Ella quiso viajar desde España hasta Jerusalén en peregrinación durante la Pascua. Y allí precisamente, en medio de esta peregrinación, conoció la celebración primitiva de la Pascua de los primeros cristianos. Y luego volvió a su tierra en España a escribir cómo había vivido su experiencia de peregrinación, y gracias a esa peregrinación de esta mujer de Egeria, es que hoy nosotros tenemos la certeza de cómo se celebró desde siempre la solemnidad de la Pascua. Peregrinamos porque nosotros mismos nos reconocemos peregrinos y sabemos que nuestra vida es un largo caminar hacia Dios. En Colombia hay muchos santuarios de peregrinación. Yo incluso me atrevería a pensar que en cada ciudad hay uno, que es el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en Boyacá. Digamos que por ser la patrona de nuestro país, la Virgen de Chiquinquirá acoge con un amor muy especial a cada uno de los que nos reconocemos hijos en el Hijo, es decir, hijos en Jesús. Yo creo que vale la pena recordar que ir a estos lugares no es ir de paseo, es ir en un ambiente de espiritualidad, porque no somos turigrinos, no es que vamos de turismo a rezar, vamos es como peregrinos a reconocer que en cada paso que nos acerca a este lugar, estamos acercándonos también al encuentro con el Señor. Continuamos en este espacio de opinión de En Rojo y Negro sobre la celebración de Semana Santa, la importancia del fenómeno religioso, las peregrinaciones y lo que eso representa para el pueblo de Dios. Pero sobre todo, Hernán, cuando uno piensa en la familia, y usted en este momento como líder precisamente del Instituto de Familia y Vida Multicampus, ¿cómo percibe que efectivamente al interior de nuestras familias se viven estas fiestas desde los diferentes escenarios? Lo que pasa es que hemos tenido como un distanciamiento de lo que ha significado el rito. Pero normalmente nosotros teníamos familias que vivían el rito atadas inclusive a lo social. Muchos de nuestros televidentes que tienen cierta edad pueden recordar que Semana Santa era tan importante que uno estrenaba. Si uno estrena en diciembre y estrenaba en Semana Santa, eso se volvía muy importante para uno. Pero también existía la posibilidad oral que me contaran por qué hacíamos lo que hacíamos. Por qué en 3 días muy importantes como jueves, viernes y sábado estaba representado todo el triduo. Pero eso se logra si nosotros en la familia tuviéramos, por ejemplo, una comunicación de lo que significa el rito. Es muy bello. ¿En qué cumpleaños nosotros hemos abandonado el rito? Que alguien diga, me vas a invitar a la celebración de tu cumpleaños, pero no vamos a llevar ni torta, no vamos a cantar, no vamos a tomar nada, simplemente te vamos a decir feliz cumpleaños. Eso no se hace, ¿por qué? Porque el rito no se puede franquear. Nosotros hemos venido franqueando el rito, pero solo por una cosa, por no conocerlo. Cuando no lo conocemos, no acudimos a él. Pero la gente empieza a conocer el rito y acude al rito y se vuelve el rito muy importante en su vida. Ahí podemos ver la cantidad de ritos que en Semana Santa van a aparecer y van a cambiar la forma de actuar de la gente. Precisamente cuando Hernán nos habla del rito, nos habla de eso que en el concepto teológico conocemos como liturgia, cada uno de esos diferentes signos que van componiendo. Y cuando hablabas, Hernán, precisamente del rito en la familia, pensaba yo en las tradiciones. ¿Y en las tradiciones en qué sentido? Fíjese y verá que
desde siempre las diferentes culturas religiosas tienen algo que se llama, además de la tradición escrita, la tradición oral. Y es como el padre de familia contaba el cuento y este cuento significaba la liberación de Egipto, cómo se cuenta en las diferentes culturas e incluso nuestros abuelos y mayores, porque eso viene desde allí, en nuestras familias también iban contando eso celebrativo, y lo celebrativo se convertía ya como no solo en un recuerdo, sino en ese concepto tan importante de actualizar algo, cómo entender la tradición en términos de la actualización. Lo que pasa es que el problema que tenemos con esa actualización ha sido una sociedad que ha entrado en la economía del lenguaje. Como nosotros entramos en una economía del lenguaje, tenemos un problema, que no se narra muy bellamente los ritos y no se narran las tradiciones. Entonces, pegado por ejemplo al Viernes Santo, lo que normalmente el abuelo narraba de que ese día moría Cristo también llevaba a ciertas prácticas que la gente empezaba a utilizar. Por ejemplo, como es Viernes Santo no se puede lavar porque la gente se queda pegada al lavadero. Como es Viernes Santo, usted no se puede meter ni a la quebrada, ni al río, ni al mar, porque le salen escamas. Entonces mira cómo esa tradición oral empieza a unirse al rito conmemorativo de un día que va a ser muy importante en el cristianismo. Y va a ser muy importante porque a nosotros nos suena mucho la muerte, poco la vida, porque el día fundamental debería ser el sábado y no el viernes. Cuando uno piensa en esa expresión que está utilizando el profe Hernán, le tiene que venir a la memoria como esa pregunta fundamental: ¿somos cristianos de muerte o somos cristianos de vida? Nuestros templos, nuestros lugares de peregrinación seguramente con mucha asistencia, un Viernes Santo, la Pasión, pero ¿qué tal si darle importancia también a la vida, a la celebración de Pascua? Y uno cuando piensa en ciudades y departamentos como Antioquia y ciudades como Medellín, pensaría perfectamente, ¿acaso entre nosotros está la posibilidad de considerar lugares de peregrinación? Aquello que siempre hemos usado en tradición de la visita al monumento, de peregrinar al monumento para obtener la indulgencia plenaria. Aquello que significa que efectivamente hay diferentes basílicas y basílicas menores en nuestro departamento en las cuales podemos acudir para obtener indulgencia. Pues bueno, que sea precisamente un gran liturgo como el padre Diego Alberto Uribe, docente de la Facultad de Teología de nuestra universidad, quien nos comparta esos diferentes lugares de peregrinación y sobre todo lo que significa su historia y su importancia, porque además nos hablará también un miembro de la Academia de Historia de Antioquia, la nota con la que los dejamos en este momento. Los cristianos somos siempre peregrinos. Hay una experiencia en la cultura cristiana, es de ir moviéndonos de un lugar a otro. Eso viene desde el mismo origen del pueblo de Dios. Siempre fueron peregrinos. Peregrinar es moverse hacia un lugar o ir de un lugar a otro con una intención religiosa. Por ejemplo, subían a las montañas a encontrarse con Dios, iban a unos sitios determinados para poder establecer una relación y una conexión con Dios. Entonces somos peregrinos porque desde todo el momento inicial de la historia ha existido en el ser humano esa conciencia de moverse, de ir a buscar espacios y lugares de encuentro que se han querido perpetuar en la tradición cristiana. El mismo Jesucristo fue un peregrino, se movía por todos los lugares e iba en peregrinación a donde el pueblo de Israel acostumbraba ir, por ejemplo a Jerusalén. Su edad adulta ya se hizo presente en la ciudad santa como peregrino y acompañado de los peregrinos que iban a Jerusalén. Entró como peregrino a Jerusalén y luego saldría como peregrino en la noche de Pascua al encuentro de toda la humanidad. Las peregrinaciones no son solo a lugares del Antiguo Testamento, hay iglesias que son lugares de peregrinación. Han sido ubicadas en la historia de la humanidad porque ha ocurrido algo importante, porque tienen una imagen que se venera allí, porque son un foco de atracción por un acontecimiento, un suceso determinado. Los lugares de peregrinación en la iglesia son bastantes y muy significativos. Los primeros originalmente fueron los mismos sitios donde fueron ocurriendo los acontecimientos centrales de la fe,
Luego la gente iba a buscar las tumbas de los mártires y de los apóstoles. Más adelante la gente se empezó a encontrar con unos espacios de peregrinación que tienen además otro título muy lindo, santuarios, donde hay una imagen venerada, donde hay el recuerdo de un acontecimiento que pasó allí. Y las peregrinaciones adquirieron un valor muy grande, sobre todo cuando no se pudo ir más a la Tierra Santa, que era el gran foco de peregrinación, o a Roma, que era el centro de tantos y tan significativos espacios, y la gente empezó a buscar otros espacios. Por ejemplo, Santiago de Compostela, por ejemplo, los santuarios que se van extendiendo por el mundo. Incluso hay una cosa muy curiosa, ellos están ubicados de tal manera que nosotros podemos sentir que responden como a la inquietud de las personas, y en cada lugar y en cada país se han ido identificando algunos espacios y lugares de peregrinación. Los lugares de peregrinación, entre otras cosas, no son solo en otros lugares del mundo. Aquí tenemos toda una gama preciosa de lugares de peregrinación. Podemos decir, el más viejo, el más antiguo de todos, fue siempre un espacio que estaba ubicado por allá lejos, en Zabaletas, en una primera capillita donde la gente iba a celebrar y a conmemorar a Nuestra Señora de la Candelaria. Pero ahora tenemos unos que se han ido posesionando dentro de toda esa experiencia de peregrinación. Por ejemplo, Girardota, que es lugar de peregrinación hace más de 250 años. Entonces, los lugares de peregrinación se han ido ubicando en el departamento así, de esa manera. En La Estrella se visita a Nuestra Señora de Chiquinquirá, un cuadro muy hermoso y muy significativo que tiene allí su presencia desde los tiempos de la colonia. Y luego se han ido estableciendo otros lugares de peregrinación, San Pedro de los Milagros, que la gente va allá también a ese encuentro con el Santo Cristo. Sabaneta, que es un lugar de peregrinación que no es muy antiguo porque es de hace unos 60 años, pero tiene también la significación de ser un punto de atracción con la figura de María Auxiliadora. Y se han ido generando otros, por ejemplo, el santuario de Padre Marianito en Angostura. Aquí en Medellín, santuario de Madre Laura, donde la gente acostumbra a ir también a saludar a nuestra querida santa. Hay lugares de peregrinación muy particulares, por ejemplo, hay unos que no son con una iglesia o con un determinado sitio de oración expresamente, pero por ejemplo el Cerro de las Cruces, donde la gente va no solo a hacer deporte, sino también con ese espíritu de peregrinación. Y también hay unas peregrinaciones mucho más lejanas, por ejemplo a Tierra Santa, ahora es muy difícil, o hay unos lugares de peregrinación que se volvieron muy cercanos al pueblo antioqueño, como por ejemplo ir a Buga, o ir a Las Lajas, o ir a acudir a Monserrate en Bogotá, que son espacios que están muy grabados en el corazón del pueblo de Dios. Escuchando al padre Diego Uribe hablando sobre todos esos lugares y centros de peregrinación en nuestro departamento, en nuestra ciudad, Hernán, a uno le viene en la memoria que el ser humano, no lo estigmaticemos, no digamos simplemente el colombiano, el antioqueño, no, el ser humano como tal, es muy bueno para pedir, pero no es tan bueno para agradecer. Es decir, seguramente si todos esos símbolos que utilizamos para suplicar ante una necesidad, luego fueran también utilizados para agradecer, quizás la condición humana sería de otra forma. ¿Qué decir sobre eso? Lo que pasa es que nosotros no hemos entendido, por ejemplo, la religión madre del cristianismo, y es el judaísmo. Cuando uno lee el judaísmo, entiende en el judaísmo que todo lo que se pide en el judaísmo se pide en comunidad. Por eso ellos siempre rezan en plural, es decir, somos todos los que pedimos. Nosotros cogimos un hecho muy significativo, y es pedir para mí. Entonces yo pido para mí y pido en la categoría individual. Cuando uno se vuelve individualista es muy malo para agradecer, muy malo. Cuando todos somos los que triunfamos, uno es muy bueno para decir fue de todos. Pero si yo fui el que lo hice mal, entonces no tengo esa posibilidad de leerme a mí mismo para poder agradecer o darme cuenta del error cometido. Por eso la conversión. ¿Qué es lo que va a significar la conversión? Un individuo que sea capaz de pedir, pero también de agradecer. Y eso sería fundamental en la idea de la religión. Agradecer, sentir que en lo más profundo de nosotros siempre hay un sueño de algo que nos trascienda, de algo que nos lleve más allá, pero finalmente, Hernán, de algo que
que en el fondo el ser humano adolece, y es darse regalos para reflexión, momentos, pausas para pensar en lo que significa su vida y su relación con lo que le trasciende. ¿Qué llamado a hacer precisamente en estos días de Triduo Pascual sobre eso? Yo creo que el llamado fundamental es a que regresemos a la idea de poder vivir estos días santos a partir de mi concepción y de mi relación con Dios. Y eso llevarlo a la comunidad más pequeña que nosotros tenemos, la familia. Si cada uno de nosotros piensa cómo yo puedo ahora en Pascua volver a abrazar a mi hijo. Es que nosotros vivimos en una familia con personas que vemos todos los días y nos acostumbramos tanto a ellos que ni siquiera los abrazamos. Dejamos de decirle te amo. Mis estudiantes le dicen más fácilmente a una compañera o a un compañero te quiero mucho que a su propio hermano o al papá o a la mamá, porque nos metimos en la vida de lo cotidiano. ¿Cómo volvernos extraordinarios en este tiempo? La cruz de este tiempo debe ser la cruz de lo extraordinario, donde yo pueda cambiar esa manera de ver al otro y de poder vivir con el otro. Ante un escenario de este tipo, qué mejor que una reflexión que nos ambiente finalmente en esa relación fe-peregrinación, la nota que les invitamos a ver en este momento. A nivel antropológico, el ser humano está siempre en camino, o sea, es algo que no puede estancarse, ¿no? Y a nivel religioso siempre ha habido esa búsqueda de lo sagrado, o sea, eso es, digamos, algo interior, ¿no? Entonces siempre se ha buscado dónde acercarse a Dios, o en una montaña, o en un santuario donde Dios se ha manifestado. Entonces el objetivo es justamente esa cercanía y ese camino exterior, pero que en realidad es símbolo de un camino interior. O sea, la gente busca interiormente a Dios. Este tiempo de Semana Santa, de Pascua, es un momento muy propicio para las peregrinaciones. De hecho, crecen mucho. Primero porque para la fe católica es el centro del año litúrgico, o sea, de la salvación, de la muerte y resurrección de Jesús. Y segundo, también por toda la piedad popular. O sea, siempre ha habido, de hecho hay estudios, ¿no? Antes del Concilio Vaticano II, una piedad que se ha identificado mucho con ese Jesús de la Vía Dolorosa, ¿no? Y la Virgen. Y entonces las personas buscan como descargar ese dolor, pues el sufrimiento de las personas, identificándose con ese Cristo crucificado, ¿no? Luego sí que fue evolucionando más la celebración de la resurrección, que realmente es el centro, porque la muerte no es el final, sino la resurrección, y Pentecostés. Pero entonces sí que es verdad que mucha gente, primero por las vacaciones también hasta escolares y todo, propicia que las familias lo visiten, aunque mucha gente no sale de la ciudad, pero sí visita, por ejemplo, los monumentos o el Viernes Santo, ya por la noche, la parte del sepulcro. Entonces hay gente que sí que lo hace como devoción y buscando ese encuentro interior con el Señor. Hay una reflexión de fondo en la Semana Santa y más el sentido de peregrinación en este tiempo, porque la Pascua significa paso, o sea, hay un movimiento, ¿no? Que alude en el Antiguo Testamento al paso del Mar Rojo. O sea, realmente ese paso de la esclavitud de Egipto por el desierto hasta la tierra prometida es la esencia de la peregrinación espiritual también en la Semana Santa, que es el paso del egoísmo al amor, sería el paso de la soledad a la compañía. Por eso, en el fondo, ese moverme a buscar el lugar sagrado, al final el sentido es darme cuenta que no es el templo o el lugar externo, sino que yo soy el templo vivo, ¿no? O sea, en realidad es Cristo el que viene y el que quiere vivir el misterio pascual, la muerte, la resurrección, o sea, ese camino dentro de mí. Entonces es un proceso o una terapia, diremos, sanadora, donde me va sanando, pues eso, de las heridas. Hay un texto, por ejemplo, en Isaías, que se reza el Viernes Santo, que dice que sus heridas nos han curado. Entonces es un proceso de sanación realmente, ¿no? Interior, y ese proceso, esa peregrinación lleva como a la plenitud, ¿no? Que es como esa tierra prometida, que es la vida nueva. Así como en el año, cuando empieza el año, la gente ya estrena agenda y tal, esto a nivel espiritual es lo mismo, ¿no? La resurrección como una vida nueva. Que quede entonces una gran reflexión para estos días santos, una oportunidad maravillosa, ¿verdad, Hernán?, para llevar lo que significa la Semana Santa al hogar, o sea, aquello que seguramente en la cotidianidad experimentamos, aplausos, vivas, un domingo de Ramos, pero también la cultura de
el crucifícalo, la muerte, pero Dios siempre nos puede sorprender. Y por eso es que en el abrazo amoroso entre el Padre y el Hijo entendemos la Iglesia y nos entendemos como comunidad. ¿Cómo llevar esto a nuestro ambiente familiar, a nuestra cotidianidad para finalizar, Hernán? Es muy sencillo. Inclusive uno lo piensa en los ritos. Los sacerdotes venden el cirio pascual pequeñito para llevar a la casa. ¿Y qué tal si nosotros, como hacemos tantas cenas, no hacemos un almuerzo de Pascua? Y en ese almuerzo de Pascua que esté reunida la familia para que podamos entender que el valor fundamental de todo lo que hacemos con peregrinar, con ir a celebraciones, con guardar silencios, con cantar, se reúne en un hecho fundamental, la vida. Y la vida solo se puede entender en esa pequeña comunidad que se llama familia. A nuestro director del Instituto de Familia y Vida Multicampus de la Universidad Pontificia Bolivariana, mil gracias, porque a partir de este compartir, de este diálogo, alcanzamos reflexión. Miren que hemos querido enfocar este especial de Semana Santa sobre el sentido de las tradiciones, el sentido de la fe, desde la mirada, por supuesto, ritual, pero también sociológica y humana, porque cómo no entender que lo más humano de Dios se hizo carne en estos días santos, precisamente por el tiempo de Semana Santa, y que sea una ocasión propicia para que estos días de reflexión nos lleven a interiorizar y a preguntarnos, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Qué signo puedo utilizar para que efectivamente en mi entorno familiar estos días se vivan de la mejor manera? Mil gracias por permitirnos llegar a sus hogares, a sus diferentes lugares a través de este espacio de opinión. Y los invitamos a que la próxima semana nos encontremos con un nuevo tema de interés para todos.